Pues ahora sí ya no sé ni de qué hablar. Digo, ya son tantos los temas que se han tocado acerca del cine. El cine es emoción, el cine es muy emocionante. Es vivir en el pellejo de alguien más, ¿no? Como decía Joaquín Sabina, así como la del pirata cojo es vivir la vida de alguien más y estar a salvo, pero estar a salvo nada más mientras es la película, porque después te atapan los pensamientos e incluso te vuelves fiel a tu personaje, ¿no? Y te das cuenta que al fin de cuentas vivir es interpretar tu personaje, ¿no? Y hay veces que de repente dices, no sé por qué dije eso, no sé por qué me empedé, eso me ha pasado varias veces. Pero pues es ser fiel a mi personaje, ¿no? Muchas veces eso de que tomo y no me emborracho, mis amigos se van a decepcionar de mí, ¿no? Pero regresemos al cine, porque en este momento no estaríamos hablando de borracho. Yo recuerdo las primeras yo recuerdo desde mis primeras películas que fueron así maravillosas eran las de los personajes de guerra, ¿no? Yo me sentía Steve McQueen en El Gran Escape y me sentía Errol Flynn en Aventuras en Birmania, y la verdad era maravilloso, ¿no? Porque además te presentaban una visión heroica de la guerra que no existe, e incluso el mismo cine fue el que me llevó a descubrir que esa visión heroica no existía, ¿no? Esa primera escena de 18 o 20 minutos del soldado Ryan, de balazos, de madrazos, de sufrimiento, que cuando de repente el que sale de médico ahí, Ribisi se apellida este hombre, que de repente les grita a los alemanes, ya basta, ¿no? Él le grita a los alemanes y el público le gritábamos a Spielberg, ya güey, para esta pinche matazón, por el amor de Dios, no sé, ya no podemos más. Entonces todo ese descubrir esa nueva realidad es increíble, ¿no? Como Alex mencionaba, o Pedro, las primeras películas tenían como único propósito mostrar una escena banal, ¿no? Aquí hay un abejorro volando entre las flores, ¿no? Aquí viene un tren, ¿no? O un hombre desenfundando una pistola y toda la gente se espantaba, ¿no? Y después los chavitos decían, ay, pinches efectos están bien gachos, ¿no? Ahora tú ves que si no es digital y si no sale el avatar y se le ven las verrugas de la piel y crearon un pseudo universo con una fauna, entonces la película vale madre, ¿no? Digo, la verdad es que no es que valgan madres unas u otras, ¿no? Todas son intentos cada vez mayores de recrear un universo que existe en la cabeza de la gente, ¿no? Y una cosa interesante, ¿no? Al principio alguien decía, pues el cine es una basura, lo que es chingón es el teatro, ¿no? Y supongo que habrá habido un tiempo cuando los comediantes y dramaturgos griegos que decían, el teatro es una pendejada, lo que importa son las ideas escritas, ¿no? Entonces yo creo que el cine es como una evolución más de cómo expresar y comunicar nuestras ideas y crear esos mundos fantásticos, ¿no? Para mí el mundo fantástico de la Segunda Guerra Mundial, de caballerosidad que no existía, de héroes maravillosos que en realidad después se volvieron en seres de carne y hueso, y todos esos estudios psicológicos del comportamiento que han ido naciendo a partir del cine, pues es para todos los gustos, pero yo creo que el cine, tal y como lo pinta Woody Allen en La Rosa Púrpura del Cairo, es una expectativa maravillosa de escapar de la realidad, pero de escapar de la realidad a conciencia de que vas a tener que regresar a ella, ¿no? O sea, es un escape cruel, y esa crueldad lo vuelve dulce, ¿no? O sea, sabes que después de que veas la película se va a acabar, vas a regresar a la cruel realidad, y por más que la realidad no se acople a esa fantasía que te estás creando en la película, en ese momento nadie te quita lo bailado, ¿no? Entonces, en verdad, cada experiencia de ir al cine, es más, ver la misma película varias veces es maravilloso, ¿no? A mí por un tiempo mucha gente me tachaba de loco, pero yo siempre he dicho que una película es como cuando escuchas una ópera o escuchas una sinfonía, ¿no? A mí me gusta el segundo movimiento de la Pastoral de Beethoven, ¿no? Digo, a mí me encanta, por ejemplo, entre miles de escenas, una escena en la película esta de The Fisher King, la del pescador de ilusiones, cuando este hombre que está loco
ve a su amada y cuando la ve atravesando en el Grand Central Station, primero, a pesar de que la mujer es torpe, absolutamente torpe, la ve bailando con una gracilidad entre todo el resto de los digamos transeúntes de la Grand Central Station, y de repente todos los transeúntes ahí, todos los usuarios empiezan a bailar en parejas, y ves monjas bailando con marineros y policías bailando con secretarias, como si estuvieran en un gran vals. Y de hecho la escena, cuando uno ve cómo está intitulada en el DVD, dice el vals de la Grand Central Station, ¿no? Y ves a través de los ojos de este hombre el cine dentro del cine, ¿no? Cómo él ve una escena tan maravillosa, cabrón, y todos los demás ven un chingo de gente estorbándose, una vieja pendeja que choca con todo. Eso es el cine. El cine es fantasía. Antes de hablar de mi película favorita, me gustaría comentar algo, ligando un poco con las ideas que hemos estado platicando, Pedro, Paco, y tiene que ver con algo además que, como muchas veces, sobre todo cuando el cine es en casa, llega a nosotros de manera un tanto aleatoria, ¿no? Cambiándole a los canales de televisión, encontré una película que tenía que ver con un tema que sé que es querido para los que estamos en esta mesa, que es el del Batallón de San Patricio, ¿no? Ya hemos derramado lágrimas en ese tema, ¿no? Bueno, en esta película, que trata justo del Batallón de San Patricio, hay una escena que para mí es el centro de la película, ¿no? Y que pongo aquí porque, bueno, voy a explicar por qué un poquito más adelante, solo pido un poco de paciencia, ¿no? La escena trata de ese momento en el cual los irlandeses ya han desertado del ejército yanqui, están del lado de las filas mexicanas, pero del lado de las filas mexicanas tampoco han sido bien recibidos, ¿no? Son unos güeros desconfiables, ¿no? o que provoca poca confianza, ¿no? Porque pues, ¿qué andan buscando de este lado? Y están todos ellos ante el dilema, ¿no? De regresar y ser juzgados como desertores, o bien de continuar, ¿no? Del lado mexicano, y si los agarran, pues ser juzgados como traidores. En ese dilema están discutiendo las distintas ventajas y desventajas de hacer cualquiera de estas, tomar cualquiera de las decisiones, ¿no? Dentro de las cosas que discuten les han ofrecido tierra, ¿no? Les han ofrecido tierra, pero toman la tierra, una tierra árida, la tierra del norte de México, ¿no? Están ellos justo en la defensa de Monterrey, ¿no? Y lo que ven, pero es que ¿qué se puede sembrar en esta tierra? En esta tierra no hay nada que germine. Lo comparan con la isla Esmeralda de Irlanda, ¿no? La isla verde, fértil, ¿no? Me decía mi esposa, bueno, entonces qué chingados estaban haciendo, si estaban tan fértiles y tan felices en Irlanda, ¿qué estaban haciendo acá? Sabemos que los irlandeses vinieron por hambrunas terribles y demás, ¿no? Eso también es cierto, pero en la imagen de ellos estaba esa isla mítica, ¿no? Verde, ¿no? El color verde de Irlanda con el que todos la identificamos, la reconocemos. En eso están, en el punto más oscuro, ¿no? de su realidad, y habla un joven soldado, ¿no? Como todos los soldados en las guerras, ¿no? Los soldados que son la carne de cañón son jóvenes siempre, ¿no? Y dice uno, primero disculpándose porque lo que va a decir son palabras de un inglés, ¿no? Entonces, como palabras de un inglés citadas por un irlandés, eso ya en sí pues es algo que amerita una disculpa, ¿no? Pero disculpándose por esto, lo que dice este joven soldado es, recuerden, amigos, que aún Satanás, aún el diablo,
tiene una oportunidad, porque la mente es su propio lugar y en ella se puede convertir un cielo en infierno y el infierno en cielo. Lo que está citando él es un pequeño verso del Paraíso Perdido de John Milton, justo el momento en el que el diablo está con sus huestes, ¿no? Llegando al infierno, un sitio árido, un sitio expulsado del paraíso, ¿no? Y sin embargo está haciendo una afirmación de libertad, ¿no? Que confirma al final el capitán de los irlandeses cuando recibe la libertad después de haber sido, exactamente, John Riley, después de haber sido marcado con la D de desertor 2 veces, y recibe la libertad, lo que se voltea extrañado y dice: siempre fui libre. A lo que quiero llegar con todo esto es cómo hay esa liga, ¿no?, entre un momento cumbre, ¿no?, de la literatura, ¿no?, ese poema de John Milton que yo no conocía hasta ese momento. Después de eso leí asombrado, lleno de maravilla, ¿no?, de lo que estaba puesto ahí, de ese afán de libertad que pasa de ese poema de John Milton a esta película del batallón de San Patricio, que termina siendo pues en sí mismo una declaración poética en el sentido de convertir la vida en otra cosa, de transformar la vida, y cómo eso termina pegándonos a nosotros en nuestra vida, porque eso es lo que ocurre siempre, ¿no? El cine termina dándonos un encontronazo, ya lo habían platicado ustedes, ¿no? Y termina simbrando nuestras creencias, ¿no? Y al menos poniendo en nosotros la aspiración de ser algo diferente. Bueno, pues me voy a ir a un tema un poquito más ligero, pues, después de esta intervención de Alex, que me dejó más pendejo. Un poco tú lo habías mencionado, Paco, el ritual que requiere el cine, ¿no? Yo creo que, independientemente pues de que cine puede ser cualquier imagen en movimiento, en realidad cuando decimos cine tenemos muy claro que vamos a un lugar físico, a un teatro, y eso es el cine, ¿no? Y cuando vemos una película en la tele, pues es un poco una imagen, una situación pálida de lo que es estar allá. Y yo lo que quería comentar es cuando sería en 1971 a lo mejor, 72 cuando mucho, no, 71 o 70, pasaron la película de Let It Be de los Beatles en Culiacán, en el famosísimo Cine Diana. Y pues, bueno, desde que sabíamos que la iban a pasar, ya todo el mundo lo estábamos esperando, pero yo creo que sería el equivalente como si ahora dijeran: oye, va a haber un concierto y va a venir Pink Floyd o quien fuera, ¿no? Pero imaginémoslo todavía aún peor, cuando no había conciertos aquí, ¿no? Entonces, pues, hasta cuando vino Rod Stewart, parecía que venía Dios Padre, ¿no? Bueno, pues iban a pasar a Let It Be, y pues todos estábamos emocionadísimos con irlo a ver. Total que cuando llegamos el día del estreno, pues ya había, yo creo que unas 4 o 5 cuadras de fila para poder entrar, y aún así pues nos formamos, empezaron los empujones, los revendedores estaban a todo lo que daban, yo llevaba apenas lo justo con mis amigos de las secundarias, y bueno, total que logramos comprar los boletos, pero para la siguiente función, porque eran funciones en que te pasaban normalmente 2 películas, te echaban para afuera, o había permanencia voluntaria y seguía la siguiente. Pero pues aquí era tanta la demanda que pues era la única película que pasaba, no había cortos, no había nada, la pura película, y para afuera y el que sigue. Entonces pues llegamos como a las 4 conseguimos boletos para la función de las 7, y no nos importó, pues digo, son los Beatles, ¿no? Entonces, o era. Y
hasta que ya nos tocó pasar entre empujones y todo. Bueno, pues ya entramos y yo recuerdo muy bien que empieza la película y sale Paul McCartney tocando el piano. Todo mundo gritando y emocionadísimos, de veras, como si los estuviéramos viendo en vivo. Y yo recuerdo muy bien que lo que quería era atesorar en mi memoria cada instante todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Tratar de absorberlo, de impregnarme de eso, ver al John Lennon tan elegante, el cabrón, tan chingón. George Harrison, que era pues mi favorito Beatle, ver a la personalidad tan cotorra de Ringo Starr y al mamón del Paul McCartney, pero pues ahí, pero además esta película, yo tenía el disco, tuve la fortuna que mi papá me premió comprándome ese disco y curiosamente era un disco LP, por supuesto, que venía acompañado de de estos libros de fotos, medio de arte, que ya no lo he vuelto a encontrar ese libro, pero bueno, lo que venían allí eran pues como si fuera un reality show, ¿no? De cómo se hacía un disco, y platicaban y llegaban en la mañana y se saludaban y todo. Entonces pues no había tampoco un argumento, pero era verlos ahí haciendo su película en una especie de bodega que pues, eran los estudios de Abbey Road. Y estaba fascinado con la lo absorbimos que con los amigos que íbamos, por ejemplo ahí en la película está George Harrison apoyando un poquito a Ringo Starr en lo que sería después la canción aquella de Octopus Garden, ¿no? El jardín del pulpo, y medio que la están ahí ensayando en el piano y todo, ¿no? Bueno, yo no la había oído, nunca la había oído, ¿no? Porque si recuerdan, salieron invertidos los discos de Let It Be con el de Abbey Road. En verdad el último fue Abbey Road, pero ya había salido. Bueno, el caso es que saliendo nos fuimos a la casa y ahí estábamos, tóquele hasta que nos salió la rola. Y como no teníamos ni una chingada de lo que decía, pues le inventamos ahí una jeringosa. Y lo primero es llamarle a las guapas del salón: oye, acabamos de inventar una canción y te la voy a tocar. Bueno, ya, pero el asunto es, lo mágico para mí era haber ido a ver a los Beatles en vivo. Y se acabó y ya nunca volví a ver la película, aunque yo me había prometido a mí mismo ir al otro día a ver si podía, pero el desmadre de la cola era tan tremendo que ya no. Y han de haber pasado, pues no sé, 30 años o más. Y andaba yo acá en la librería del sótano precisamente, buscando alguna cosa, y de repente paso por la sección de películas y voy viendo Let It Be. No mames, a ver. Pues la agarro y ahí voy con ella a mi casa y la pongo y no hubo magia, no hubo magia. Yo creo que es un poco lo que ocurre, ¿no? Oías una canción y decías, ¿qué dirá? Y era afortunado el que se conseguía la letra, quién sabe dónde se la conseguía, o y traducirla, o saberte los nombres de los integrantes del grupo, o lo que sea. Y ahora todo es tan inmediato. Ahorita pues lo platicábamos, ¿no? Sí, ahorita, pum, te metes en internet, ya está la letra, están las fotos, está todo, la película. Pero la magia del cine no es tener dinero ni tenerlo a la mano, es levántate, huevón, ve, prepárate, haz cola, que te empujen, paga lo que tengas que pagar por esa película, métete y disfrútala. Y disfrútala la primera vez. Ese es el cine.